su gracia y amor hemos llegado hasta aquí. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno con ustedes? Con usted. Claro que sí, con el solo hecho de vivir es porque el Señor nos sigue amando con ese amor eterno, maravilloso y especial con que nos ha formado y nos sostiene a cada instante. Así que, mis estimados, ¿cuántos estuvieron conectados con la programación virtual? ¿Cuántos siguieron la programación por la virtualidad? Así que vieron los programas. ¿Y qué tal? ¿Cómo les pareció la ley de la vida que presentamos esta semana? ¿Interesante o no? ¿Cuántos no tienen ni idea de lo que hablamos esta semana? Sean honestos. ¿Quiénes no escucharon nada? ¿Todos escucharon algo? Bien. La verdad voy a tener dos temas rápidamente porque no puedo tener el siguiente sin esta base. Eran para dos predicaciones, pero voy a tratar de ser breve y al punto que no sé hasta qué horas tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo me dan? ¿Tienen hambre? Son las 11:30. 1 hora, 45 minutos, media hora, ustedes me dicen. Ustedes son los que mandan. Vamos a ver, no les prometo nada. Vamos a orar mientras aparece en pantalla. Querido Dios, amoroso Padre, gracias por la oportunidad que nos diste a mi esposa y a mí al poder estar compartiendo tu palabra con la familia de Helios, Señor. Gracias porque hemos sido bendecidos, hemos crecido por tu gracia y amor y hemos podido cumplir la ley al ser un canal, aunque imperfectos todavía, pero confiando que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Señor, gracias por permitirnos tomar de ti y poder dar a nuestros hermanos que seguirán cumpliendo la ley donde quiera que tú los lleves. Gracias, Señor, por esta semana y sobre todo por este momento en el cual pedimos que tu gloria se manifieste en cada uno de nuestros corazones. En ti, Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Se me ha pedido que el tema de esta mañana se direccione hacia la parte de discipulado, hacia la parte evangelística, hacia la parte de cumplir la misión, hacia la parte de compartir con los demás lo que yo tengo en mi corazón. Si yo no le hablo a otro de Jesús, es porque Jesús no está en mi corazón. Si no le hablo del cielo a los demás, es porque el cielo no hace parte de mi vida. Si yo no les hablo de la eternidad, es porque simplemente lo terrenal es lo que me preocupa. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que yo tengo en mi espíritu es lo que comparto con los demás. Si le hablo de Netflix, si le hablo del WhatsApp, si le hablo del negocio, del dinero, de la familia, de los hijos, de los problemas, de la enfermedad, del pecado, eso es lo que yo tengo aquí, y eso lo vimos el día jueves cuando hablamos del tesoro del corazón. Bien, entonces gracias Boris por estar atento a todo. Me dice que es aquí. No era ahí, ¿sí? Listo. Vamos a comenzar. Vamos por la gracia de Dios, a avanzar. Por la batería no se preocupen que ya con esa creo que nos alcanza. El plan de salvación ilustrado en el santuario. Vamos a verlo rápidamente desde una perspectiva muy diferente a lo que hemos visto, no descartando lo que hemos visto porque es muy importante, solo que vamos a darle una connotación más especial de acuerdo a lo que hemos estudiado estos días. ¿Cuántos conocen
el santuario. ¿Sí lo conocen? ¿Quién no ha oído nada del santuario? Hoy presentaron 4 nuevas hijas de Dios. Por allá veo, por aquí las veo, por aquí están. ¿Ya conocen del santuario? ¿Algo? ¿Mucho o poquito? Más o menos. ¿La iglesia de Helio conoce bastante o poco del santuario? Debemos conocer mucho, porque en el santuario está el plan de la salvación. De paso a los misioneros, Dios los bendiga. Que no sea un año, que sea toda la vida. Amén. Porque somos misioneros o no somos nada. Y es la invitación para toda la iglesia. En estos tiempos debemos andar en misión todo el tiempo, porque se acabó el tiempo y el Señor nos llama ¿a qué? A entregarle nuestra vida, nuestro todo a Él para su servicio y su voluntad. Así que van dando los primeros pasitos como bebés, pero la idea es que caminemos. Nosotros, por la gracia de Dios, ya llevamos 8 años de misioneros, 9 años de misioneros, dependiendo del poder divino. Entonces, el plan de la salvación. Ya, disculpen. Para que esto funcione. Bien, Éxodo 25:8 dice la palabra de Dios: me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de ellos. Esa es otra versión, pero el mensaje de Dios es que le da la orden al pueblo ¿para qué? ¿Que hagan qué? ¿Quién tiene que hacer el santuario? El pueblo. ¿Quién tiene que propiciar que Dios viva en cada uno? Nosotros. Dios no va a venir a la fuerza a meterse en su cabeza ni en mi cabeza, en mi espíritu, en mi mente. No, Dios no va a venir a hacer eso. El ser humano tiene que disponer su voluntad para que Dios pueda morar en medio y entre nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo: y el Espíritu Santo que está con vosotros, pero que estará ¿dónde? En vosotros. El Espíritu Santo se mueve por fuera, pero el anhelo del Espíritu Santo es entrar en nuestra mente. ¿Amén? ¿Cuál es el anhelo suyo? ¿Que quede por fuera o que entre en usted? Entonces, vea, el anhelo de Dios siempre es estar en medio del pueblo, entre el pueblo, haciendo parte de los planes del pueblo. Bien, Salmo 68:24 dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. ¿Dónde vieron el camino de Dios? ¿Dónde vemos el camino de Dios? En el santuario, ¿cierto? Y si el camino de Dios está en el santuario, ¿dónde estará el camino de la criatura, del Hijo de Dios? En el santuario. Porque Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que conoce a Jesús debe andar ¿por cuál camino? Debe andar como Él anduvo. Apocalipsis 14:1 dice también acerca de los 144,000 que dice que siguen al Cordero ¿por dónde? Por donde quiera que va. Así que el pueblo de Dios debe seguir el camino de Dios, y el camino de Dios está en el santuario. ¿Saben? Ese es una imagen del santuario. Ustedes ya lo conocen, así que no lo vamos a tener muy en cuenta. Aquí tenemos, para los que necesitan, tomen la foto o simplemente en la grabación, lo van a estudiar. Todo tiene una explicación bíblica, todo tiene una connotación directa con Cristo Jesús, todo representa el plan de la salvación y todo representa a Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces no vamos a parar ahí. Aquí está el ministerio de Jesús en el Apocalipsis, también en el santuario, todo. Así que, ¿es necesario que estudiemos el santuario?
pero hoy lo vamos a estudiar desde una perspectiva un poquito diferente. Entonces, aquí tenemos el santuario. El santuario estaba en medio del pueblo. Perdón, quería señalarles y se me pasó. Esta columna de humo, ¿qué representaba? ¿Qué representaba? ¿Qué pasaba cuando salía humo del lugar santísimo? ¿Qué pasaba? ¿Qué se manifestaba allí? Dios. Entonces, cuando salía humo es porque Dios estaba ahí y el lugar santísimo representa el lugar donde Dios está. Luego estaba el lugar santo, el atrio, y tenemos afuera, ¿cómo se llama este lugar? ¿Cómo? ¿Cómo se llama aquí, alrededor del santuario? Campamento. Muy bien, todo esto es campamento. Vea, Dios bien organizado todo. Entonces, el camino de Cristo en el santuario. Cristo, según Filipenses, dice que tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. ¿Cómo es que debemos pensar? Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. ¿Dónde vivía Cristo? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Dónde? En el lugar santísimo, porque allí es la habitación de Dios. Ahora dice que Él se la pasaba en el lugar santo, era otra cosa, pero al contrario, renunció a esa igualdad. ¿Cristo es igual a Dios? ¿Por qué es igual a Dios? Porque es Dios. Ahora, ¿se acuerdan del segundo día que estudiamos que alguien quiso ser igual a Dios? ¿Quién fue? ¿Y qué pensó en su corazón? Yo soy Dios. Y en Isaías 14, 12 al 14 dice, y seré igual al Altísimo. ¿Puede una criatura ser igual al Creador? Jamás. Pero era el pensamiento de Lucifer. Pero Cristo, ¿sí era igual a Dios? Claro, porque era Dios. Entonces noten el contraste. Satanás quería ser igual a Dios y quería estar inclusive por encima de Dios. Pero Dios, en Jesús dice, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Cristo en el lugar santísimo, desciende al lugar santo, luego al atrio, pero además ahora se hace ¿qué? Esclavo de todos. ¿Qué significa esclavo de todos? Nuestro servidor. Tengan en cuenta eso. ¿Cuántos quieren que Cristo sea su servidor? Así hemos vivido, pero debemos hacer de Cristo nuestro servidor. ¿O ser servidores de Cristo? Ah, pero interesante, Dios hasta dónde llega para poder alcanzarnos, hasta ser nuestro servidor. Pero algunos nos hemos quedado con el pensamiento de que podemos usar a Dios. Y la pregunta es, ¿podemos usar a Dios? Jamás. Ese es el pensamiento satánico. Usamos a Dios solamente desde nuestra identidad incorrecta. La identidad correcta es que Dios nos usa. Muy bien, ¿está claro? Cualquier cosa, pregunten. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Entonces, Cristo vivía en el lugar santísimo, pero desciende ¿hasta dónde? Hasta la tierra y se hace nuestro servidor. ¿Cómo se llama eso? Abnegación. Otra palabra. Servicio. Otra palabra. Amor. Todo eso por nosotros. ¿Pero qué quería Satanás? Subir. Satanás, Lucifer, ¿cuál era su hábitat?
era el lugar santo donde vivían los ángeles, sino que trabajaba en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan que cubría al Señor con sus alas? Pero Él no se consoló con trabajar en el lugar santísimo, quería el trono. Desde abajo quería llegar arriba. En cambio, el pensamiento de Dios es, estando arriba, quiero servir a los de abajo. Si nuestro pensamiento es estar sobre los demás, viene del diablo. Si nuestro pensamiento es servir a los demás, viene de Jesús. Así de sencillo. El que quiera ser el primero tiene que ¿qué? Entonces, eso lo aprendimos de Jesús. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos estamos perdidos? Estamos perdidos. Si no estuviéramos perdidos, ¿para qué necesitamos un Salvador? Entonces, nacemos perdidos, nacemos en naturaleza caída. Ahí está lo mismo. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar los que viven alejados de Dios. Esa es nuestra condición. Entonces, aquí tenemos nuevamente, Cristo desciende del lugar santísimo al lugar santo, llega al atrio, pero sale del atrio a buscar a ¿quiénes? A los que viven en el atrio. Interesante esto, porque esto nos ayuda a tener buenas relaciones. ¿Dónde vive la humanidad? ¿En el santuario o fuera del santuario? Fuera. ¿Quiénes viven afuera? ¿Dónde hay salvación? ¿Afuera o adentro? Adentro. Ahora yo les pregunto, Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿dónde está? ¿Afuera o adentro? ¿Cuántos dicen que están afuera? ¿Y cuántos dicen que estamos adentro? ¿Y dónde están los otros? Si no están afuera ni adentro, ¿dónde estamos? Y eso me parece interesante porque es que la verdad no sabemos dónde estamos. ¿Se supone que deberíamos saber dónde estamos? Por supuesto, porque en el santuario ya se nos dijo. Ahora, en teoría y en profecía, los adventistas estamos aquí donde sale humo, en el lugar santísimo. ¿O no es así, que a partir de 1844 estamos en el lugar santísimo? ¿Sí o no? ¿O me lo estoy inventando? Pero ahora, en nuestro modo de vivir, ¿dónde estoy? ¿Vivo en el lugar santísimo? ¿O vivo en el lugar santo? ¿O vivo en el altar del sacrificio? ¿O vivo en el campamento? Interesante. Esta gente, ¿dónde cree que vive ella? ¿En el campamento o en el santuario? ¿Dónde? ¿Dónde vive el mundo que nos rodea? ¿En dónde? En el campamento. ¿Creen en Dios? Sí, claro. Vaya, pregúntele a alguien a ver si no cree en Dios. ¿Qué dice? Claro que sí. Entonces, esa gente está en el campamento y cree en Dios. Estos niños, ¿dónde están? ¿En el santuario o en el campamento? ¿Dónde? En el campamento. ¿Creen en Dios? Sí. ¿Son religiosos? Sí. ¿Habrán algunos ateos? Estos abuelos, ¿dónde creen ellos que están? Si les preguntan dónde están, ¿en el lugar santísimo o en el campamento? Ellos dicen que están en el lugar santísimo, pero ¿dónde viven? En el campamento. La familia, ¿dónde vive la familia? ¿En el lugar santísimo o en el campamento? ¿Dónde está tu familia? ¿En el lugar santísimo o en el campamento? Los jóvenes, ¿dónde estamos? Uy, me metí en los jóvenes. ¿Dónde estamos los jóvenes?
¿Dónde están los jóvenes? ¿En el campamento o en el lugar santísimo? En el campamento. Y entonces, ¿quién está en el lugar santísimo? ¿Notan lo que estamos analizando? Ahora, para estos que acabamos de estudiar, todos estos grupos, ¿dónde están los perdidos para este grupo? Todos estos, ¿dónde dicen que están los malos? ¿Dónde? ¿Dónde? Fuera del campamento. ¿Y fuera del campamento para dónde agarramos? Si no hay más. Pero sabe que para todos estos personajes, incluidos nosotros, los perdidos son estos. Los que viven en la calle, los que tienen una adicción, drogadicción, prostitución, los que viven allá. ¿Qué dicen los anteriores? ¿Están mal o están bien? Que están mal, que están perdidos. Los que fuman, los que se drogan, ¿cómo están? Perdidos. Los que tienen una adicción a la pornografía, a las malas prácticas sexuales, a los videojuegos, etcétera, ¿cómo están? Mal, ¿cierto? Y los que tienen una identidad o un pensamiento de identidad diferente en su engaño, ¿cómo los catalogamos? ¿Cómo están ellos? Según los anteriores religiosos, están perdidos. Y entonces, tremendo. Pero hermanos, vamos a ver. Se supone que nosotros en teoría estamos en el lugar santísimo, pero vamos a entender dónde vivimos nosotros. Porque de acuerdo a nuestra vida nos dice el Señor dónde vivimos, porque el santuario nos revela dónde estamos. Entonces, ¿será que en la iglesia de Helio, acá en Lima, Perú, hay de este tipo de gente? ¿Este comportamiento es del lugar santísimo o del atrio o del campamento? ¿Dónde están los que se enojan? En el campamento. ¿Qué merecen? ¿La vida o la muerte? Pero estos son los que deben morir. Estos son los que tienen que morir en sus delitos y pecados, según estos. Según estos, pero ¿y estos qué? ¿Y estos qué? ¿Hay de estos aquí? ¿Hay de estos? Pero son religiosos, leen la Biblia, diezman y ofrenda, creen en el espíritu de profecía. Y creemos en el lugar santísimo. ¿Y estos qué tal? Los que son indiferentes a las situaciones de los demás, ¿dónde están? ¿Será que este pudo venir hoy para la iglesia tal vez? ¿Y ser indiferente con la situación de otro? ¿Y estos? ¿Solo allá afuera? ¿O alguno de ustedes esta semana hizo esto? Interesante, hermanos. Y esto, poco se ve. Hermanos, con estos problemas, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Mal o bien? Mal. Pero el grupo que viene es el que más me preocupa. Mírenlo. ¿Cuál es ese grupo? ¿A quién representa ese grupo? ¿A quién? No le tire la piedra a nadie más. Mírese al espejo. ¿Es usted religioso? ¿Le gusta vestirse bien para venir a la iglesia? Y ya hablamos de eso un poco en la iglesia, en el repaso de la lección. Estos personajes se creían que ¿cómo estaban? Bien. Pero ¿cómo estaban sus corazones? Mal. Hacían las obras del diablo.
Y este grupo de personas nos representa a nosotros, la Odisea. Somos religiosos, pero no tenemos nada de la verdadera religión. Apariencia solamente. Y Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque predicamos una cosa y ¿qué más? Hacemos otra. Estoy hablando para este grupo aquí en esta mañana. ¿Alguno que diga yo me parezco a ellos? Ahora, ¿estos qué hacían? Todas las cosas religiosas, pero no me voy a centrar ahí. Simplemente quiero decir con esto que los religiosos son los más difíciles para darse cuenta de su propia condición. Y entonces, vamos a leer esto. Por cuanto todos pecaron y están como destituidos de la gloria de Dios. Si somos pecadores, ¿estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecadores hay aquí en esta mañana? Lo mismo pero en otra versión, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que comete pecado, ¿qué hace? Infringe la ley. Y pregunto, ¿el que va al cielo puede ir infringiendo la ley? No. Entonces, si yo cometo pecado, estoy en el campamento. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer la ley. Entonces, en conclusión, ¿dónde hay salvación? ¿Dentro o fuera del santuario? ¿Qué tenía que hacer? O mejor, antes de avanzar a esa parte, ¿cómo vive esta gente de aquí afuera? Fuera del santuario, ¿qué hay? Pecado. ¿Qué más hay fuera del santuario? Adicciones. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué creen que hay más? ¿Qué hay más? ¿Y qué hay más ahí? Y entonces, todo esto sucede fuera del santuario. Y entonces yo ahora soy religioso. Y entonces le oro a Dios y le digo, Señor, concédeme una pareja para el resto de mi vida. Y entonces me pongo en un noviazgo, o en una amistad, en un noviazgo, y luego el matrimonio. Pero cuando yo me caso, o cuando yo establezco una relación de amistad, de compañero de trabajo, cualquier situación, siempre espero que el otro venga ¿cómo? ¿Con problemas o sin problemas? ¿Con defectos o sin defectos? Ahora, si yo vivo en el campamento y tengo todos estos problemas, ¿en qué cabeza cabe que yo quiero que el otro venga sin problemas? ¿Dónde vive el otro? ¿Acaso viene de Marte? No, vive en este mundo de pecado igual que yo. Por lo tanto, viene en pecado, viene en adicciones, trae enfermedades, tiene problemas, tiene crisis, tiene pérdidas, hay abusos, estamos engañados y sin embargo yo le exijo que ¿qué? Que se porte bien. Ojo que esta es una charla para los jóvenes de una vez. Yo tengo que ser consciente en dónde estoy parado. Estos días hablaba con una joven del yugo desigual, hablamos un poquitico. Pero imagínese si usted vive en el lugar santísimo y se busca uno del campamento, ¿hay yugo desigual o no hay? El problema es que no estoy ni en el lugar santísimo para exigir uno puro
Y resulta que estoy en el campamento con la misma problemática de todos y sin embargo exijo que el otro se porte conmigo como si estuviese en el lugar santísimo. ¿Puede funcionar una relación así? No. Yo tengo que ser consciente dónde me estoy metiendo en algo que no está bien. Algo es en un engaño. Yo vivo en un mundo de sufrimiento y de dolor. Por eso las perspectivas del matrimonio se van al piso al mes, a los 2 meses, al año. ¿Por qué? Porque no encontré lo que buscaba. ¿Y puedo encontrar lo que busco aquí en la tierra? ¿Puedo encontrar lo que busco en otra persona? No. La salvación no está en el campamento, la salvación está en el santuario. Estoy muerto, fuera del santuario estoy muerto, alejado de Dios, enemigo de Dios, destituido de la gloria de Dios, esclavo, encarcelado, hijo del diablo. Pero entonces me hice cristiano. ¿Qué tiene que pasar cuando yo me hago cristiano? ¿Qué era lo que tenía que hacer el penitente? Mire, el penitente tenía que reconocer que algo no está bien, mi naturaleza pecaminosa, algo me falta, una naturaleza buena. O sea, el penitente tenía que saber que aquí no hay felicidad. El penitente tiene que saber que aquí estaba perdido. El penitente tenía que reconocer que aquí todos estaban dañados. Pero en el engaño, este buscaba la felicidad en este buscaba el amor en ella buscaba la vida en el otro, la seguridad en el otro. ¿Y qué pasaba? ¿Qué obtenían? Nada. Tristeza, desconsuelo. Así que si su vida quería que tuviera sentido, tenía que reconocer su condición, agarrar un cordero y comenzar a andar ¿hacia dónde? Hacia el santuario. Entonces agarraba el cordero. Y para agarrar el cordero, ¿qué condiciones tenía que tener? No el cordero, sino el penitente. ¿Qué tenía que padecer él? O sufrir, o entender. Que era pecador, ¿cierto? Ahorita en la otra presentación lo vamos a ver. Entonces agarraba el cordero desde el campamento y comenzaba a caminar ¿hacia dónde? Hacia el santuario. Porque únicamente en el santuario estaba lo que él necesitaba. ¿Fuera del santuario lo encontraría? No, toda la vida había vivido fuera del santuario y lo único que había conseguido era infelicidad, amargura, descontento, enfermedad, sufrimiento. Pero entonces cae en sí, vuelve en sí y agarra el cordero. Y en el cordero, ¿qué significa el cordero para él? Su única salida. ¿De dónde? Del campamento. Su única salida de la muerte. Su única salida de la infelicidad, su única salida de las adicciones. Porque el cordero es la única salida para el pecador. Amén. No hay solución en otra parte. El cordero es la única salida para las adicciones. No es quitarle el celular, no es quitarle el internet, es el cordero que quita las adicciones del mundo. Amén. Pero no lo hemos entendido. Y entonces hacemos arreglos y por eso nos desanimamos, porque no vemos resultado. El cordero, el penitente lleva el cordero al altar del sacrificio, ¿no? Y entonces allí tenía que poner las manos sobre la víctima. ¿Y qué tenía que hacer? Confesar. Noten, es una secuencia. Ahora yo les pregunto algo rápidamente, el tiempo se está yendo. ¿Cuándo era salvo el penitente?
¿Cuándo se salvaba? ¿Cuando sacrificaba el cordero? ¿O será que cuando desde el campamento, cuando agarraba el cordero, ya había salvación? ¿Qué dicen ustedes? Piensen. ¿Necesitaba sacrificarse el cordero? Sí. Pero ¿qué si se le daba un paro cardíaco con el cordero llegando al santuario? ¿Se salvaba o se perdía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? De paso, aquí, en la puerta, ve, ahí está en la puerta, ¿ahí era salvo o estaba perdido? ¿Cómo? ¿Salvo o perdido? Está dividido el campamento. Ay, no es que esté diciendo que sí, pero sí. Lean San Juan 10:9, rápidamente, hay alguien que lo encuentre. Y vamos a entender un poco de la fe. Lástima que no hubo tiempo para haber profundizado. Pero mire lo que dijo Jesús. ¿Quién lo encontró? Fuerte. Ah, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué? Será salvo. ¿Iba salvo ahí o no? Ya iba salvo y además llevaba el cordero que quita el pecado del mundo. Abraham fue salvo ¿cuándo? ¿Cuando sacrificó a Isaac o cuando salió de Ur de los Caldeos? ¿Cuándo? Cuando salió de Ur de los Caldeos, agarró su cordero y me voy, porque le creyó a Jesús. La salvación es esa, hermanos queridos. Yo soy salvo cuando acepto a Cristo como mi Salvador personal. Y arranco y porque creo que soy un pecador y que necesito un Salvador, agarro el cordero y camino y voy e inicio el proceso. El proceso no se acaba, el proceso continúa. Entonces, el sacrificio que confirmaba que el penitente había creído o no había creído, que había creído. Con el hecho de entrar a la puerta ya era salvo, pero seguía el proceso, ¿qué? Sacrificio, confesión. ¿Y qué más venía después? Bueno, ¿qué significa todo eso? Cristo. Ahí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Si yo creo en ese sacrificio, ¿qué obtengo? Por la gracia. Salvación. ¿Cuántos hemos ido a la cruz? ¿Cuántos hemos ido a la cruz? ¿Aceptamos a Cristo? Amén. Y entonces, ¿por qué creemos que vivimos en el campamento? ¿Qué está pasando? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y Él le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos da Cristo vida? ¿Cuándo? Cuando estábamos en el campamento. Porque habéis muerto. ¿Cuándo morimos? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Entendemos eso que leemos en la Biblia? Hermanos, si nosotros no entendemos el santuario, no entendemos la Biblia. Porque esta lectura, ¿a dónde la aplico en el santuario? ¿Dónde? ¿Dónde muero? ¿Dónde muero en el santuario? En el altar del sacrificio. ¿Y dónde tengo vida? En el bautismo. Entonces tengo que ubicar todo esto en el santuario.
O sea, esto aplica cuando yo he muerto en la cruz. Esto aplica cuando yo he ido al altar del sacrificio por la fe. Si yo no lo creo, ¿se cumple? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Búsquenlo, por favor, mientras cambio de presentación. Hebreos 11:1. Alguien que lo lea fuerte. ¿Es pues la fe qué? ¿Qué es certeza? ¿Qué es certeza? Seguridad. Es pues la fe la seguridad de lo que no se ve, pero la convicción. ¿Qué es convicción? ¿Qué es convicción? Seguridad. Es lo mismo. La fe es seguridad de lo que no veo y seguridad de lo que he creído. La fe es tener seguridad. ¿Y qué es estar seguro? ¿Andar en la verdad o en la mentira? ¿Tener seguridad es dudar o es estar firme? Entonces, tener seguridad es tener fe. Entonces, vamos a aplicarlo, lo que hemos visto. La ley de causa y efecto que no puede ser anulada en ningún momento, siempre es activa. O sea, yo tengo que ser consciente de que hay una ley que rige el universo, que tomo de Dios y que doy. La composición de un elemento, su estructura, la secuencia de sus componentes dentro de la unidad básica estructural. ¿Cómo funciono yo? ¿Sabe usted cómo funciona? Además de los 8 vasos de agua, además de una alimentación correcta, ¿sabe cómo funciona la parte espiritual? Que es lo que hemos estado trabajando esta semana. Porque estudiamos el cuerpo, pero ¿cómo funciona nuestro espíritu? Lo aprendimos esta semana. Y los que no lo han visto, los invito a ver las presentaciones. La función del elemento está fijada desde el principio y corresponde a la construcción de cada elemento. ¿Puedo yo comer por las orejas? No. Dios me hizo y me hizo de esa forma o me cambió después. No, siempre seré. La estructura siempre es la misma. Las necesidades básicas de cada elemento y cada ser vivo que no puede cambiarse y están establecidas dentro del principio. ¿Con qué satisfago mi necesidad de hambre? ¿Con piedras o con alimento bueno? Ah, interesante. O sea, hay una fuente para satisfacer mis necesidades que no puede ser cambiada. Y espiritualmente, ¿cómo me satisfago? ¿De dónde? En fin, todo funciona como un canal. Los mensajes de Juan el Bautista, escuchen, Juan el Bautista está dando este mensaje ¿cuánto tiempo antes de Cristo? De que Cristo inicie su ministerio. ¿Cuánto? A ver. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos? 6 meses antes. Juan el Bautista inicia el ministerio público 6 meses antes del ministerio público de Jesucristo. Así que 6 meses antes el mensaje, 6 meses antes, o sea, 4 años antes de que Cristo muera en la cruz, ¿el mensaje cuál era? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La cruz que simboliza en el santuario. ¿Qué representa en el santuario la cruz? ¿Cuál? La cruz está representada en el santuario, ¿por qué? ¿Cuál es el mueble que representa la cruz?
A ver, hermanos, por ahí estaban hablando de estudiar en las tardes. Mire, el santuario es una buena... El altar del sacrificio, donde se sacrificaba el cordero, eso representa la cruz. Y dice que el mensaje antes de sacrificar el cordero, 4 años, era arrepentíos. Pero ahora, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu. Entonces, mis estimados, ¿cuándo fue este mensaje? ¿Cuándo? ¿Cómo? Después de que se derramó el Espíritu Santo. ¿Cuánto había pasado del altar del sacrificio, de la cruz? ¿Cuánto? ¿Cuánto, hermanos? 50 días. Pentecostés. Desde el sacrificio hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, aquí 4 años antes de la cruz, aquí 50 días después de la cruz. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos. ¿Y aquí cuál era? Arrepentíos. ¿Y cuál es el mensaje después de 1844, de entrar al lugar santísimo? ¿Cuál es? El mensaje de los 3 ángeles que buscan. Apocalipsis 3:19, ¿qué dice? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la amonestación para la Odisea? ¿Qué dice ahí rápidamente? Eso ya es 1844 hacia acá. ¿Hay algún mensaje de arrepentimiento ahí? ¿Qué dice? Arrepiéntete, ¿cierto? O sea, después del lugar santísimo también debe haber un arrepentimiento. Antes del altar debe haber arrepentimiento. Antes del lugar santísimo o después del altar, no, ya en el lugar santísimo debe haber arrepentimiento. Pero antes de la venida de Cristo también debe haber arrepentimiento. Entonces, atención a esto. El penitente cuando agarraba el cordero y se iba hacia el santuario, tenía que experimentar 3 cosas. Primero, que era como pecador. Si no reconocía pecador, ¿podía agarrar un cordero e ir al santuario? No, tiene que reconocer que es pecador, que tiene una naturaleza terrenal caída y que esa naturaleza le va a producir ¿qué? Pecado. El pecado es un efecto, la causa es la naturaleza con la cual nacemos. Segundo, saber y entender que yo no puedo dejar de pecar. ¿Puede alguno de ustedes dejar de pecar? No. ¿Por qué? Porque somos pecadores, tenemos una naturaleza caída. Mi esfuerzo, escuchen, mi esfuerzo personal solo puede cambiar mis pecados, lo exterior. ¿Me explico? ¿Puedo dejar de escuchar música mundana? Sí. Pero porque el pastor o el anciano dijo, se van a perder los que escuchan reggaetón. ¿Han escuchado eso? Sí. Y entonces como recibí un mensaje que si escucho reggaetón en la casa, me voy a perder y mi papá o mi mamá me dicen lo mismo, entonces ahora me compro audífonos. Cambio la manera de pecar. O cambio de pecado. Ya no escucho reggaetón, sino que ahora no escucho reggaetón mundano, sino ahora reggaetón cristiano. O me pongo a ver una serie coreana, etcétera. Mire,
Yo no puedo dejar de pecar, solo cambio de pecado. Algunos dejan el chisme porque hacen pucheros y se revientan, pero por dentro ¿qué? ¿Siguen pensando mal? Yo solo cambio el exterior. Dejo de fumar, ¿por qué? Porque me dijeron que si no dejaba de fumar, ¿qué? Me iba a morir. Y entonces cambio el exterior. Ahora, ¿puedo ser religioso en todo esto? ¿Sí o no? Claro. Y entonces leo la Biblia. Aquí demuestro que estoy en el campamento. Leo la Biblia. ¿Para qué leo la Biblia? En el campamento leo la Biblia para saber más que los demás. En el campamento leo la Biblia para darle garrote al otro que no piensa igual que yo. Y salgo a hacer la obra misionera. Y leo la Biblia para buscar dónde es que dice sábado, para que el que dice que es el domingo le digo, mire, mire. ¿Pero para qué? ¿Para satisfacción de quién? Aquí oro. ¿Y oro para qué? Para mí. Oro por mi familia, oro por mis hijos, oro por mi trabajo. ¿Esas oraciones cómo se llaman? ¿Cómo son esas oraciones? Egoístas. ¿El yo está vivo o el yo está muerto? Ah, bueno. Sirvo a la misión, hago misión, hago viajes misioneros. Es más, cambio la dieta. Pero resulta que aquí cambio la dieta y sin embargo vengo acá y les digo, los que están comiendo carne se van a perder. ¿Cuál es el objetivo de la dieta? ¿Condenar? ¿Sentirme mejor? ¿O qué? Si a mí me gustan las faldas largas, a mí no, pero como mujer. Si me pongo las naguas hasta los tobillos, ¿por qué lo hice? Para venir y decirles, las que tienen las naguas aquí, mundanas. ¿Para qué hice cambios? ¿Para mí? No. Entonces me hundo en una religión de esta. ¿Y saben por qué? Porque yo estudio aquí, oro aquí, sirvo aquí. ¿Y qué me muestra que estoy haciendo lo correcto? Mi comportamiento. Romanos 2:1, ¿qué dice? Alguien que lo busque rápidamente. Rápidamente, Romanos 2:1, vea, porque ya algunos tienen hambre. ¿Cómo así? El capítulo 1 de Romanos está hablando de una barbaridad de pecados terribles, de homosexualidad, de prácticas antinaturales, de cosas del mundo terrible. Y en el capítulo 2, recuerde que Pablo escribía todo seguido, dice, tú eres igual si lo juzgas, y eres inexcusable, porque haces lo mismo. Y algunos dicen, oiga, pero yo cuando he hecho esas cosas o tengo tendencias equivocadas, no. ¿Qué hace el que adultera? ¿Qué está violando? La ley. ¿Y qué hace el que juzga? ¿Qué está violando? La ley. Ahora entendemos por qué Pablo dice que estamos haciendo lo mismo. No es el comportamiento, no es el efecto, es la causa. Yo juzgo al otro pensando que soy mejor y me estoy hundiendo porque es que yo estoy igual a él. Pero el hecho de juzgarlo me pone un escalón más abajo. Ahora entendemos, cuando yo estudio la Biblia, cuando yo oro y cuando yo sirvo al Señor y hago todas las cosas que el Evangelio me pide, ¿me debe llevar a juzgar a los demás? ¿O me debe llevar a qué?
a amarlos, a ayudarlos, a servirles. Si somos muy religiosos y juzgamos a los demás, estamos como los fariseos. Y cuando yo juzgo dónde vivo, ¿en el lugar santo o en el campamento? Ahí está, hermano. Entonces, tercera, la necesidad de un corazón nuevo, saber lo que necesito. Recordemos las tres. Soy pecador, tengo ese problema y no lo puedo solucionar yo solo. Necesito un corazón nuevo, una naturaleza nueva. Entonces, en ese caso, estoy muerto y necesito vida. Tengo un corazón malo y necesito un corazón nuevo. Eso era lo que debía experimentar el penitente cuando iba a agarrar el cordero. ¿Sí o no? Ahora, ¿es diferente hoy? Cuando yo quiero ir a la cruz para que Cristo me perdone, ¿qué tengo que experimentar? Lo mismo, que soy pecador, que no puedo salir de mi condición y que necesito una naturaleza, un corazón nuevo. Y vengo a Jesús. Y ahora sí, entonces, vengo a Jesús ¿cómo? La conciencia de la salvación. La conciencia de la salvación me dice que esta es mi vida muerta. Que puedo hacer dos listados. El primero, lo que hice. ¿Qué hice? Maté, adulteré, robé, forniqué, juzgué. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Qué más? ¿O no han hecho cosas? Todo lo terriblísimo. Abusé. ¿Qué más? Herí. Hice mala cara. Hablé mal. ¿Qué más? Todo eso tengo que escribirlo. Lo que debo. ¿Qué es lo que debo? ¿Qué debo? ¿Los papás le deben a los hijos? Cuando no soy un buen padre, ¿le debo a mis hijos? Cuando un hijo no honra a su padre, ¿le debe a sus padres? Claro, lo que debo, debí estar ahí, debí proteger, debí responder, debí. Y en la otra hoja, lo que me hicieron. ¿Qué me hicieron? Me traicionaron. ¿Qué más me hicieron? Me maltrataron. ¿Qué más me hicieron? Me abusaron. ¿Qué más me hicieron? Me robaron la honra, la reputación, me quitaron tal cosa, me quitaron esta otra. Todo lo que me quitaron. Ahí lo escribo. Y lo que me deben. ¿Qué me deben? Debió respetarme. Debió cuidarme. Mi papá no debió dejarme. Mi mamá no debió abandonarme. Porque en el campamento nos encanta culpar a los demás. En el campamento nos encanta ser víctimas. En el campamento nos encanta llorar y sufrir y pobrecito yo. Pero en Cristo todo esto tiene que desaparecer. Cristo no vino solo a perdonar los pecados, los que yo cometí, sino los que cometieron conmigo. Las injusticias que hice, pero también las que me hicieron. Entonces, tengo todo esto y ahora voy al altar del sacrificio, reconociendo que soy un pecador, que no puedo salir de ahí, que necesito una vida nueva. Y confieso, tomo el cordero, acepto al cordero. ¿Y qué pasa con este listado? ¿Es quemado o no es quemado? ¿No es consumido en el altar del sacrificio o muerto en la cruz? Claro que sí. Si yo voy a la cruz hoy, ¿cuánto pasado tengo? Si yo voy a la cruz hoy, ¿cuánto me hicieron? ¿Cuánto me deben? ¿Cuánta vida vieja tengo? ¿Entendemos eso? Esa es la salvación.
Aquí soy como. El intercambio, hablábamos anoche. ¿Y Jesús qué me entrega? ¿Una vida de qué? Soy puro, soy santo, soy hijo de Dios, vivo para la eternidad. Entonces, cuando yo voy a la cruz y acepto a Jesús, ¿cuánto pasado tengo? Nada. ¿Puedo culpar a alguien? ¿Alguien me puede culpar? ¿Sí o no? No. Es difícil entenderlo, sí, porque estamos acostumbrados a buscar un responsable, a echarle la culpa a otro. Pero la salvación me hace libre. A nadie le debo y nadie me debe. Porque acepté a Cristo como mi suficiente Salvador. Entonces, atención a esto, y ya vamos terminando. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice Salmo 51:5? En maldad me concibió mi madre. ¿En cuál maldad? En una naturaleza caída. ¿El niño es consciente de pecar? No, pero ¿qué es lo que va a hacer a medida que va creciendo? Va a pecar, porque nació con una naturaleza pecaminosa. Todos hemos nacido con ella. Y a medida que crecemos solo vamos a pecar. O sea, nacemos con la causa, solo esperamos tiempito para empezar a efectuarnos. Y en esta naturaleza caída, ¿qué predomina? El yo, el engaño. Esto es el campamento. Aquí vivo en crisis, aquí vivo en pecados, aquí vivo sin Dios. Aquí no tengo esperanza, aquí estoy condenado a la muerte, aquí estoy perdido. Pero resulta que un día el Espíritu Santo me confrontó desde afuera. Y entonces tal vez estaba con una botella de alcohol en la mano, borracho. Y algo dentro de mí, un pensamiento, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es vida. Para esto no es lo que yo fui hecho. No conozco mi propósito, pero no es para emborracharme. ¿Por qué después de pecar nos damos cuenta de que algo está mal? Porque es que nosotros no fuimos creados para lo malo. Nosotros fuimos creados para el bien. Amén. Y por eso Dios permite que venga la crisis, el problema, la adicción, el pecado, para que nos demos cuenta de que no somos de este mundo, que no somos de esta naturaleza y que algo necesitamos quitar de nosotros. Y entonces reconozco que algo está mal. Y entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Ir a la cruz. Voy a la cruz porque en la cruz está la solución. En la cruz puedo pasar de muerte a vida, de pecados a santidad, de enfermedad a salud, de angustia a felicidad. Pero ¿dónde está la solución? En la cruz. Y cuando yo acepto a Jesús, ¿qué me ofrece Jesús? ¿Cómo? Salvación. ¿Qué más me ofrece Jesús? Vida eterna. ¿Qué más? Corazón nuevo. ¿Qué más? Si aquí soy hijo del diablo, ¿aquí qué soy? Hijo de Dios. Miren eso, cómo funciona. Todo esto funciona por la fe. El justo, ¿por qué? Sin fe es imposible. Entonces yo tengo que creerlo. Yo nací muerto en delitos y pecados, pero por la fe voy a la cruz. En la cruz Cristo toma mi naturaleza pecaminosa. Es más, Cristo en la cruz eliminó la naturaleza pecaminosa.
cuando Él dijo, consumado es, ¿qué estaba matando? La naturaleza pecaminosa, la que Él había heredado de María y además la mía. ¿Tengo que aceptarlo? ¿Sí o no? Si no lo acepto, no es mío. Tengo que aceptar que Cristo mató mi naturaleza, que por la fe Él lo hizo, pero también tengo que aceptar que Cristo resucitó. Y cuando resucita, ¿qué me da? Nueva vida, corazón nuevo, una hoja en blanco. Y entonces, a los que se bautizaron y a los que ya hemos sido bautizados, aquí nazco. En la resurrección nazco de nuevo. He aquí que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas que y las que vienen, ¿qué son? Nuevas. ¿Entendemos que la Biblia ahora cobra sentido? Son hechas nuevas. Entonces, yo vivo, Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo. ¿Más qué? Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, ¿quién sigue viviendo? Yo, pero lo vivo ¿en qué? En Cristo, que me amó y se entregó. Y ahí dice también que es por la fe. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, yo tengo una naturaleza pecaminosa, pero cuando acepto a Cristo, nazco. Una nueva naturaleza. ¿Cómo se llama eso? Espiritual. Nazco del Espíritu, engendrado del Espíritu. Aquí era hijo del diablo, aquí soy hijo de Dios. Comienzo a caminar por la fe. Digamos, hoy le entregué mi vida al Señor. Comienzo a caminar. ¿Soy hijo de Dios o hijo del diablo? Hijo de Dios. Pero resulta que, ¡pum!, me caí. Pequé. ¿Cuál naturaleza pecó? ¿La divina o la naturaleza pecaminosa? La pecaminosa, porque la divina jamás peca, jamás cae, por la fe. Entonces ahora, por eso Romanos 7 dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Pero lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo tiene una lucha con sus dos naturalezas, la que hereda de Cristo y la que heredó de sus padres. Pero entonces, ¿por qué ahora tenemos que batallar esa lucha? Porque he recibido de Cristo el poder para vencer. Cristo me va a acompañar en ese proceso de victoria día a día. Él me va a decir, mi hijo, mi hermano. Pero resulta que me puse de mal genio con mi esposa. Pero ya sé que es mi naturaleza caída. ¿Qué tengo que hacer? Si pequé, ¿qué hago? ¿Qué tengo que decir? Tengo que confesar, Señor, mi naturaleza volvió a salir. Pero gracias, Señor, porque me has dado una naturaleza divina. Ahora, ¿me pongo a contemplar esta naturaleza o contemplo esta naturaleza? Interesante. Entonces, busquemos Colosenses 3, 1 al 3 y con eso vamos cerrando. Para ir a casa. Para que entendamos, esto es más profundo, yo tengo que dejarlo ahí por el tiempo. Pero leamos ahora Colosenses 3, 1 al 3. Mire cómo es la palabra de Dios clara para entenderla. Colosenses 3, 1 al 3 dice, sí, ¿qué dice? Sí, pues habéis resucitado con Cristo. O sea, si yo creo por fe que he resucitado, ¿dónde estoy? ¿Arriba o abajo? ¿Naturaleza divina o naturaleza caída? Naturaleza divina. Entonces Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y escuchen el 3, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué es lo que murió? Mi naturaleza caída. ¿Qué es lo que vive? La naturaleza que he heredado de Cristo Jesús. Hermanos, esa es la justificación por la fe. No puedo avanzar más porque sé que algunos ya están cansaditos. Pero dice, mediante la maravillosa unión de la divinidad con la humanidad en Cristo, se nos asegura que aún en este mundo podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Puedo ser participante de la naturaleza divina? Claro, por la fe. Él nos ayudará a seguir su ejemplo. ¿Yo lo voy a hacer solo? ¿Él lo va a hacer en mí? No. Él nos ayudará, porque es que la salvación es cooperación. Jesús y yo. A hacer el bien y a rehusar hacer el mal. Debemos ser conductos consagrados a través de los cuales fluya el amor de Dios hacia quienes necesitan ayuda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con lo de Dios? Lo voy a compartir. Voy a darles el mensaje, si es que realmente nací de nuevo. Mediante la influencia del Espíritu Santo realizan las obras de Dios. El que se aproxima más a la obediencia de la ley divina prestará un mayor servicio a Dios. El tal no se contentará con permanecer en un nivel bajo de espiritualidad. Constantemente tratará de alcanzar un nivel más elevado. Si yo tengo la naturaleza de Cristo, voy para arriba. Si no tengo la naturaleza de Cristo, estoy tranquilo como estoy. ¿Para dónde van ustedes, hermanos? Para arriba. Entonces tengo que parecerme más a Jesús. Tengo que beber más de Jesús. Y perdón, esta es la última. Filipenses 2:12. Ahora, debo ser consciente de lo que tiene que pasar en mí. Y Pablo lo dijo. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué? ¿Los filipenses qué? ¿Habían obedecido cuándo? Siempre. ¿En cuál naturaleza ellos eran obedientes? Ahora noten, porque todo está escrito de esa manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Le está escribiendo aquí o aquí? En la naturaleza divina. O sea, en la naturaleza divina siempre somos obedientes. Porque Cristo nos hace obedientes en su gracia. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué debo ocuparme? ¿En mi vida pecaminosa o en mi vida santa? ¿En la tierra o en el cielo? ¿En lo temporal o en lo eterno? ¿En mí o en los demás? ¿En el egoísmo o en el altruismo? Entonces, hermanos queridos, ¿en qué nos vamos a ocupar? En la salvación. ¿En qué andamos? En vida nueva. Andamos con una naturaleza nueva. Todo esto por la fe. Si yo no lo creo, no lo vivo. Si lo creo, lo viviré. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Así que, hermanos queridos, este es el caminar
que Cristo quiere que hagamos todos los días. El apóstol Pablo dijo, cada día muero. ¿Cada cuánto tenemos que ir a la cruz? ¿Cada cuánto tenemos que bautizarnos? El Espíritu Santo dice que nos bautiza todos los días. Ahora dice el proverbio, creo que es, donde dice que la senda del justo es como ¿qué? Como la luz de la aurora. El sol cada cuánto sale, todos los días, vuelve y comienza. Yo tengo que ser consciente de que tengo una naturaleza que Cristo me ha regalado, la divina, pero también sé que tengo una naturaleza que he heredado de mis padres. Tengo que, por la gracia de Dios, doblegar esa naturaleza pecaminosa con el poder del Espíritu Santo. Y un día ya no pecaremos. Un día esa naturaleza estará aplastada como Cristo la aplastó. Y entonces estaremos listos para irnos con Jesús a vivir para siempre. Tenemos que batallar una lucha contra nosotros mismos, rindiéndonos cada día delante del Señor para doblegar ese mal que llevamos por dentro. Nuestro yo es nuestro principal enemigo que debemos aniquilarlo a cada momento. Hay una cita del Espíritu de Profecía que la tenemos ahí en presentaciones, pero no la leímos. Pero ella dice, estoy alarmada cuando veo asomar el yo aquí y allá, en uno y en otro. Ella dice, en el nombre de Jesús, que ese yo pueda ser aniquilado, muerto. ¿Cuántos en esta mañana le decimos al Creador que nos ayude a vencer esa naturaleza caída, engañosa y egoísta, y que podamos tener por la fe la naturaleza divina? Dios lo ha hecho todo para que podamos ser salvos y sobre todo victoriosos. Los que quieran acompañarme en una oración los invito. Pero antes de orar, quiero hacer un llamado para los que aún no se han bautizado. Sé que va a seguir habiendo programación en la iglesia. Ahora llegaron los misioneros a apoyar a la iglesia. Están los jóvenes, los ancianos, el ministro también. Van a estar apoyando aquí la obra del Señor. Entonces, los que no han tomado decisión de entregar su vida al Señor, viene tiempo para hacerlo. Busquen la oportunidad de seguir creciendo en gracia. El tiempo se acaba, el fin del mundo viene y nuestro Salvador pronto regresa. Así que ¿cuántos de los que no se han bautizado anhelan prepararse para entregar sus vidas por completo al Señor? Levante su mano, me gustaría orar por ustedes. Amén. ¿Pueden colocarse en pie allí donde están, por favor? Los que no han entregado su vida al Señor, los que no se han bautizado, los que quieren renovar su pacto con el Señor y quieren pedirle al Espíritu Santo para que les ayude a ser más que vencedores. ¿Hay alguien más? Dios les bendiga, Dios les ayude, porque apenas el camino está comenzando. Vamos a orar. Maravilloso Salvador, en este día te agradecemos por tu gracia, Señor. Perdónanos, Dios mío, por ser tan duros de corazón. Pero aquí estamos, Padre. Ayúdanos a entender el plan de la salvación. Ayúdanos a entender lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a entender que estábamos muertos, pero que al venir a ti estamos vivos de nuevo. Que éramos hijos del diablo, pero que ahora podemos ser hijos de Dios. Qué cosa más hermosa y maravillosa, Señor. Oh Santo Espíritu, por favor, guíanos, Señor. Te permitimos que nos ayudes para hacer tu voluntad, Señor. Que esta iglesia de Helio
se ha abierto para escuchar tu palabra, también se abra para escuchar y ver tu presencia cada día en su diario caminar. Gracias, Señor, por tu misericordia, pero ayúdanos a prepararnos para preparar a otros. En tu nombre, amado Cristo, lo pedimos todo. Amén.